buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy tendremos la clase sobre ciclo sexual femenino, donde estaremos explicando todo lo que tiene que ver con este tema de una forma bastante fácil y bastante específica también, para que se lleven una información que realmente les sirva tanto para el estudiante de medicina como para aquel personal de salud. Bueno, desde ahora les sugiero que se suscriban al canal y nos ayuden de esta forma a llegar a muchísimas más personas. Bueno, ya comenzando con la explicación del ciclo sexual femenino, lo que tenemos de ver en cuenta desde un principio es explicar qué es el sistema hormonal femenino. Son un grupo de hormonas o un grupo de estructuras que van a tener una función importantísima dentro de la estimulación de esas estructuras que participan en el ciclo sexual femenino. Primeramente vamos a tener el hipotálamo, una estructura del sistema nervioso central que a través de sus núcleos, que son estas bolitas rojas que vemos aquí, a través de determinados núcleos que existen en el hipotálamo, van a liberar una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Esa hormona liberadora de gonadotropinas actúa en la adenohipófisis, quiere decir, una parte de esa hipófisis, la parte de la adenohipófisis, va a actuar sobre ella y va a propiciar la liberación de dos hormonas importantísimas: hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Que dichas hormonas, tanto la FSH como la LH, van a actuar a nivel de los ovarios, es decir, van a propiciar una estimulación a nivel de los ovarios para que dichos ovarios produzcan a través de sus folículos o a través de sus estructuras andrógenos, quiere decir, estructuras hormonales también. ¿Qué ocurre en el caso de la niñez que diferencia a la adolescencia o la pubertad? Bueno, que en la niñez se va a liberar esa hormona liberadora de gonadotropinas de forma continua, es decir, de forma que vas a eliminarse de forma, es decir, liberarse de forma continua. Todo el tiempo se debe estar liberando hormona liberadora de gonadotropinas. Mientras que cuando esa niña pasa a la adolescencia o a la pubertad, se va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas de una forma pulsátil, es decir, en forma de pulsos. Y esta forma pulsátil de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas va a propiciar la estimulación de esa adenohipófisis, que esa adenohipófisis libere FSH, LH, actuando sobre los ovarios y apareciendo las primeras menstruaciones, el primer ciclo sexual femenino, que es importantísimo para entrar a esa niña que fue niña una vez, pero ahora es adolescente en la etapa de la reproducción. Hasta aquí vamos claro con esto. Esto es lo principal que deben saberse. Cuando es niña, se libera de forma continua la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, mientras que si es adolescente se va a liberar de forma pulsátil. Hasta aquí tenemos claro la parte del sistema nervioso central y cuáles son las hormonas que van a regir todo este proceso. Bueno, tienes que saber de que las niñas, es decir, las niñas, específicamente dentro de ellas, cuando avanzan hacia la adolescencia, van a existir una serie de folículos a nivel de los ovarios llamados folículos primordiales, que va a ser el primer paso para explicar todo este ciclo que ocurre a nivel del ovario. Estos folículos primordiales tienen una capa granulosa, es decir, esa capa que recubre a ese ovocito que finalmente va a ser el gameto femenino, que es decir, el que se va a unir a ese espermatozoide. Pero estos folículos primordiales, por acción de esa FSH que se liberó de forma pulsátil en la adolescencia, van a convertir esos folículos primordiales en folículos primarios, que son estos que están aquí y que los represento aquí, que parecen una florecita. Estos son los folículos primarios. Explicando las estructuras de dichos folículos primarios, tenemos que tener en cuenta que están esos folículos constituidos por el ovocito, que es esta estructura que se ve aquí en negrito, esta estructura que se ve en negrito. Alrededor de él va a existir una capa granulosa, que es la que se ve de forma rosada, violeta, con esos punticos. Esta es la capa granulosa. Y más externa va a tener otra capa
llamada teca. Pero, ¿qué función van a tener las hormonas sobre dichas capas de esos folículos primarios? Bueno, sobre la granulosa va a actuar la hormona folículo estimulante que vimos que se liberaba por la adenohipófisis y que va a propiciar la liberación de una enzima llamada aromatasa. Mientras que sobre la teca, que es esta que le representé en negro aquí, esta capa más externa, no venía en esta imagen y por lo tanto tuve que representársela. Sobre esa teca va a actuar la hormona LH o hormona luteinizante. Y sobre esa hormona luteinizante que va a propiciar de que se libere por esa teca o se forme a nivel de esa teca y se libere androstendiona. Pero ¿para qué la granulosa produce aromatasa o libera aromatasa y para qué la teca produce androstendiona? Bueno, van a ser ciclos que van a estar unidos, quiere decir procesos que van a estar relacionados, porque esa aromatasa, esa enzima liberada por la granulosa, va a actuar sobre esa androstendiona para convertir la androstendiona en estradiol, que es el estrógeno que vamos a ver principalmente en la primera fase del ciclo ovárico. Vamos a hacer un stop aquí y vamos a explicar la cantidad de tiempo, las fases de ese ciclo ovárico o ese ciclo sexual femenino de forma general. Bueno, el ciclo ovárico lo podemos dividir en dos fases, en una fase folicular y en una fase lútea. Pero en el medio, quiere decir, el que dice hasta aquí la fase folicular, hasta aquí empieza la fase lútea, va a ser el proceso de la ovulación, generalmente a los 14 días. Porque el ciclo completo, aportando fase folicular más la fase lútea, van a ser alrededor de 28 días. Dentro de la fase folicular, algo que deben tener en cuenta es que de los primeros del primero al cuarto día, generalmente esa fase folicular está mediada por el proceso de la menstruación. Es decir, aquí se los representé con unas, ¿cómo se llama? Unas rayitas discontinuas en verde. No sé si se verán bien, pero aquí se los represento. Y en la fase lútea ya veremos específicamente cuando lleguemos a medida que vamos avanzando en la explicación. Hasta aquí bastante claro esto. Bueno, como está estimulándose la FSH sobre la granulosa y la LH sobre la teca para convertir la androstendiona por acción de la aromatasa en estradiol, ese estradiol va a seguir aumentando, como aquí se ve en esta gráfica, que es decir, va a levantar, va a aumentar, va a aumentar. ¿Y qué va a propiciar en cierto punto ese estradiol? Bueno, un mecanismo de feedback negativo o de retroalimentación negativa. Pero ¿para qué hace ese mecanismo de feedback o retroalimentación negativa? Que no se va a basar más en que va a decirle a la adenohipófisis que no produzca más FSH ni produzca más hormona luteinizante. ¿Para qué lo va a hacer? Bueno, como aquí les representé, son varios folículos primarios. Y este va a ser una prueba de fuego para dichos folículos primarios y para ver cuál de ellos es el que mejor puede resistir a esta acción, es decir, el que mejor va a resistir a ese feedback negativo o a esa inhibición de la FSH y LH. ¿Y qué va a propiciar? Que de esos folículos primarios se seleccione solo uno, que es este que estamos viendo aquí, y los otros sufran atresia. ¿Y por qué los otros van a sufrir atresia? Porque no van a ser como el folículo dominante, que tiene mayores características estructurales, mayores características fisiológicas, mayores características para poder sufrir los cambios que vienen en el proceso, en el ciclo ovárico, y por tanto esto es lo que ocurre o por lo que ocurre el mecanismo de feedback negativo o de inhibición del estradiol sobre la hormona folículo estimulante o sobre la hormona luteinizante. Pero ¿qué va a ocurrir? Vamos para esta gráfica que vemos acá, que a medida que va llegando el día de la ovulación, que generalmente es el día 14, ese estradiol va a llevar a cabo un mecanismo de feedback positivo, que es decir, un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Para qué? Para que en vez del feedback negativo que vimos que inhibía, en este caso va a activar a esa adenohipófisis o va a estimularla para que se liberen FSH y se liberen hormona luteinizante. Bueno, se va a liberar esa hormona FSH y esa hormona luteinizante. ¿Por qué cambió de feedback negativo a un feedback positivo cuando llega la ovulación?
porque ese estradiol sabe de que es necesario un pulso o una carga hormonal importante para que ese ovocito salga, que es decir, salga ese ovocito que se estaba viendo dentro de ese folículo. Bueno, explicamos mucho sobre lo que tiene que ver con el feedback positivo o el feedback negativo en la parte hormonal. Vamos a ver qué ocurre en la parte del folículo, los cambios que ocurren después que llegamos al folículo dominante, que vimos que era junto con el mecanismo de feedback negativo del estradiol. Bueno, ese folículo dominante va a tener las características de que va a poseer todas las características estructurales y fisiológicas importantes dentro de ella. Pero ese folículo dominante se caracteriza porque la capa granulosa que va a tener, que son estos punticos que vemos aquí, va a empezar a secretar líquido. Como aquí se ve, miren aquí la explicación mejor que la hice para que se pueda ver un poquito más explicativo. La granulosa de ese folículo dominante, que es este que está aquí, folículo dominante, va a empezar a liberar líquido. Es decir, va a empezar a liberar líquido esa granulosa. Pero ese líquido se va a acumular en vesículas, que son estas que vemos aquí, estas partes azulitas que vemos ahí, esas son las vesículas. Pero esas vesículas no se van a quedar ahí, sino que van a unirse y van a formar una estructura llamada antro, que es una vesícula grandísima. Es decir, una vesícula que está cargada de mecanismos o nutrientes importantes, incluso estradiol, porque diga estrógenos podemos tener en ese antro, que son propicios para que ese folículo dominante se convierta en una estructura más especializada llamada folículo de Graf. Y ese folículo de Graf que lo vemos aquí grandezón, porque claro que la granulosa va a crecer, van a crecer todas las estructuras, es decir, va a proliferar todas esas estructuras. Ese folículo de Graf va a ser el que va a permitir que con el pulso o con ese feedback positivo que vimos, en el que la FSH y la LH actúan, va a propiciar ese folículo de Graf la liberación de ese ovocito maduro que vimos anteriormente o que vimos un poquito más adelante en la explicación. El folículo de Graf va a permitir la salida del ovocito maduro en presencia de la acción de la FSH y de la LH. Entonces, con la ovulación termina esa fase folicular que vimos que no va a ser más que el desarrollo de ese folículo, que primero fue primario, después avanzó un poco más hasta que llegó al folículo de Graf. A esta fase folicular la podemos encontrar como fase preovulatoria también. Después de la ovulación, vamos a ver qué ocurre. Bueno, esos folículos todavía van a estar, no se van a eliminar tan rápidamente, sino que esos folículos lo que no van a tener ese ovocito maduro, pero sí van a tener capa granulosa, sí van a tener una teca todavía, y específicamente esa granulosa va a estar estimulada después de la ovulación por la LH hormona luteinizante. Y por eso a esa capa granulosa, cuando pasa la ovulación, la llamaremos como granulosa luteinizada, porque está teniendo acción de la LH. Entonces, esa acción de la LH sobre la granulosa luteinizada va a propiciar que el colesterol que tengamos sea convertido en otra hormona llamada progesterona, que es la hormona que va a predominar en la fase lútea. Miren aquí cómo se eleva la progesterona, que es la pintada en rojo, cómo se va a elevar en esta fase de fase lútea. Bueno, y esta progesterona, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta durante esta fase? Esta fase de la progesterona va a tener una acción específicamente a nivel del endometrio que veremos ahora más adelante en la próxima diapositiva. Bueno, aquí más claro se ve lo que hace la progesterona. Bueno, ya les dije que la progesterona está mediada o que está con un precesor, ¿cómo se llama? Un precursor del colesterol, que es decir, el colesterol va a ser un precursor de esa progesterona que se va a convertir y va a ser la que va a predominar en la fase lútea. Tengan muy claro esto, fase folicular estradiol es el que predomina y fase lútea es la progesterona. Bueno, esa progesterona se va a producir por acción de la LH sobre la granulosa luteinizada, va a hacer acción sobre esa granulosa,
van a aumentar los niveles de progesterona, que es decir, va a aumentar muchísimo esos niveles de progesterona hasta que llega a un pico máximo. Vamos a quedarnos aquí con esta progesterona en un pico máximo para después esa progesterona va a disminuir. ¿Pero por qué va a disminuir? Bueno, porque esa granulosa luteinizada va a llegar un momento en que van a disminuir sus características, va a hacerse menor, va a permitir una estimulación menor y se va a ir degenerando hasta una estructura conocida como cuerpo albicans, que es esa estructura en la que la granulosa ya no está como antes, quiere decir, es un vestigio de lo que fue un folículo anterior. Porque la granulosa luteinizada todo el tiempo no va a estar ahí, sino que va a llegar un momento en que tiene que decrecer sus características o que ese folículo va a morir, es decir, va a disminuir sus características. Y por esto la progesterona disminuye al final de la fase lútea. ¿Vamos claro hasta aquí? Bueno, este mecanismo de feedback negativo lo explicaremos ahora con el ciclo endometrial. Vimos todo lo que tiene que ver con el ciclo hormonal, que son las hormonas estradiol, progesterona, FSH y LH, pero no vimos los cambios que van a ocurrir a nivel del endometrio. Es decir, los cambios que ocurren para que aparezca la menstruación. Bueno, tienen que tener claro algo estructural de ese endometrio, es que existe una capa funcional, está constituido por una capa funcional y una capa basal. ¿Vamos claro hasta aquí? Muy bien. Debajo de ese endometrio se va a encontrar el miometrio, claramente. Bueno, la capa que está implicada en el proceso de menstruación va a ser esa capa funcional, que si nos damos cuenta y la delimitamos mejor aquí en esta imagen que pude descargar, vemos de que tiene una irrigación importante en cuanto a arterias. Mira las arterias estas que aparecen aquí que en forma de espiral. Por esto se le llaman arterias espirales y son las que van a nutrir a esa capa funcional. ¿Vamos claro hasta aquí? Bueno, seguimos entonces. El ciclo endometrial se va a dividir en dos fases, en la fase proliferativa y en la fase secretora. Siempre con el proceso de ovulación generalmente al 14 día de ese ciclo menstrual. ¿Ya? Bueno, en los primeros 4 días generalmente, que es el proceso que dura la menstruación, de 3 a 5 generalmente puede estar el rango en el proceso de menstruación, va a ser el primer proceso que va a ocurrir dentro de la fase proliferativa. ¿Y por qué va a ocurrir la menstruación? Bueno, tienen que tener muy claro de que durante la menstruación estas arterias espirales van a sufrir un proceso de isquemia. Es decir, van a producir un proceso de isquemia. Y después esas arterias espirales va a ocurrir un proceso de necrosis sobre ellas. Es decir, van a eliminarse esas arterias espirales que ya tuvieron su acción, que veremos en la fase secretora, por qué van a tener acción esas arterias espirales. Ya no tienen la acción que tenían antes. No, ¿cómo decirle? No sostienen la acción nutricional que tienen sobre ese endometrio, que es decir, que ya no pueden llevar toda la cantidad de carga nutricional, no pueden mantener todos los nutrientes que llegaban a ese endometrio, específicamente a la capa funcional, como lípidos, proteínas, carbohidratos, no pueden mantener esa función y por tanto por esto mismo ocurre la degeneración o la eliminación de esa capa funcional, que el proceso de menstruación va a ser la eliminación de la capa funcional. ¿Y por qué va a aparecer sangre en el proceso de menstruación? Porque esas arterias espirales que irrigaban esa capa funcional, al estar isquémica, al estar con necrosis, toda esa sangre que queda acumulada ahí en esas arterias espirales que sufrieron isquemia y necrosis, se va a eliminar con el proceso de menstruación. Y esa sangre, ¿por qué generalmente como la vemos? Una sangre bien oscura. ¿Por qué? Porque tiene restos de esa capa funcional, restos epiteliales, junto con la sangre que llevaba esas arterias espirales. Bueno, después de esa menstruación, como el ser humano está tan inteligente, o todos nuestros órganos son tan inteligentes y tan desarrollados fisiológicamente,
va a empezar esa capa funcional a regenerarse otra vez, va a empezar a desarrollarse, va a generar más arterias, primeramente arterias espirales pequeñas, después arterias más grandes, hasta que ocurre el proceso de ovulación, que es decir, se libera ese ovocito maduro. Pero después de la ovulación va a seguir teniendo acción, que es decir, va a seguir produciéndose un desarrollo de esas arterias espirales, de esa capa funcional, hasta que finalmente llega a un proceso en el que llega a su pico máximo, que es decir, llega hasta aquí, por ejemplo, en esta imagen no se puede ver el proceso de meseta, pero llega a este punto máximo y después no sigue creciendo, sino que se mantiene en un proceso de meseta, que es decir, mantiene su crecimiento de forma lineal, ya se queda ahí. ¿Y por qué se va a quedar ahí? No va a seguir creciendo, porque ahora ese endometrio, específicamente la capa funcional, se va a ocupar de que esas arterias espirales lleven todos esos nutrientes que vimos, lípidos, proteínas, carbohidratos, para crear el ambiente propicio. ¿Para qué? Para que ese blastocisto, que va a ser no más que el producto de la unión de ese gameto femenino, que va a ser el ovocito, con el espermatozoide, que ese blastocisto tenga todas las condiciones nutricionalmente o secretoras importantes para que pueda implantarse en ese endometrio. Por esto ocurre la fase secretora. Se secretan nutrientes. Las arterias espirales llevan nutrientes a esa capa funcional. ¿Para qué? Para que se implante ese blastocisto. Pero ya vimos la parte hormonal y por qué decía, no, la progesterona aumenta durante la fase lútea, que en este caso coincide con la fase secretora endometrial. ¿Por qué aumenta? Porque la progesterona va a ser la principal hormona que va a tener acción sobre ese endometrio, específicamente a nivel de la capa funcional, para desarrollar esa fase primeramente que, ¿cómo se llama? Después de la ovulación, llegó o desarrolló un poco las arterias espirales ese endometrio funcional, y también durante el proceso de meseta propició la llegada, que es decir, la secreción, la estimulación para que esas arterias espirales lleven todos esos nutrientes a esa capa funcional. Pero ¿por qué al final del día 28 la progesterona disminuye mucho? Bueno, ya vimos que era por la formación del cuerpo albicans. Pero ¿qué función va a tener o qué secuelas va a dejar esta progesterona que disminuya sobre esa capa funcional? Bueno, que va a llegar un momento en que, como ese endometrio o esa capa funcional no va a tener acción de la progesterona, ella no puede mantener toda esa nutrición, no puede mantener todas esas arterias espirales llevándole nutrientes a esa capa funcional, porque no tiene la estimulación de esa progesterona que anteriormente llegó a su pico máximo durante la fase secretora. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que al día 28, recuerden que al día 28 es la finalización del ciclo, en este caso el ciclo endometrial, pero después del día 28 vuelve a pasar al día primero, que va a ser no más que el proceso de menstruación, porque esa progesterona disminuyó, esa progesterona llegó al día 28 y disminuyó tanto que después del día 1 al día 4 de la fase proliferativa ocurre la menstruación. Las arterias espirales no tienen la estimulación de esa progesterona, la capa funcional no tiene la estimulación de esa progesterona y por tanto, ¿qué ocurre? El proceso de menstruación. No pueden mantener esas exigencias nutricionales, esa capa funcional. Recuérdense que todos los ciclos, ciclo ovárico, ciclo endometrial y ciclo hormonal son ciclos, quiere decir que van uno detrás de otro, eso no se para y que por ser ciclos entonces van a ocurrir de forma continua. Cuando llega del primer día, terminó este ciclo del primero al 28, bueno, después no existe día 29, sino que brinca otra vez para el día primero y después vuelve a hacer lo mismo, quiere decir que son ciclos o están en constante continuidad, no paran. Por tanto, esta es la explicación más fácil que les he podido brindar de toda esta fase del ciclo endometrial, ciclo ovárico, todas las hormonas que tienen función sobre esta, debido a que he estudiado mucho, aparte de videos, toda la información disponible en las bibliografías para que puedan tener una
visión bastante general y menos compleja de la que aparece muchas veces en los libros. De esta forma estamos culminando la clase. Espero que te suscribas al canal y de esta forma nos estés ayudando a llegar a muchísimas personas más. Recuerda dar un like y suscribirte como siempre para que más personas lleguen y de esta forma ayudes a MedCuban, donde siempre la información será a favor de tu salud.